estamos aquí en París en el taller de Raúl Velasco, iniciando el serial que va a meternos de lleno al conocimiento de la vida de un artista, de su familia, del lado humano. Y estamos en la improvisación completa y natural de la vida y el trabajo de Raúl Velasco. Vamos a meternos a su taller, vamos a meternos a su obra, vamos a meternos a su persona y compartir con él los aspectos humanos, los aspectos técnicos, los aspectos de convivencia y de inserción desde la posición de inmigrado a la posición de participante social en el país de acogida. Y en este experimento que estamos realizando vemos al maestro, vemos al hombre, vemos al chilango mexicano que no deja de tener esa observación aguda de una persona urbana de la Ciudad de México en todo su entorno. Y bueno, está a nivel de narración, será un serial que implica las emisiones o articulados desde la finca La Pensada hasta el trabajo serio y el punto de vista académico de lo que es el proceso de integración social, de participación y militancia con una actividad creativa. Ya veremos ahorita que para iniciar bien este trabajo hemos hecho un articulado con la relación y la reseña de los artistas que hemos encontrado en el exilio a partir de la llegada a Quebec. Así es que estaremos dando seguimiento a le démarche, como se dice aquí, el día a día de una persona que se ha integrado, que ha creado, que sigue creando y que es un mundo de los mundos posibles en el mundo en el que estamos. Desde París, Francia, Juanito Guanabacoa, La Finca La Pensada, 2014. ¿Es una base de cuadro? ¿Una base de cuadro para cuadrar? No, sí, es lo que se llama repère. Es decir, es el punto de referencia de la placa para saber dónde ponerla con respecto al papel en el momento de imprimir. Maestro, platícame también un detalle. ¿Cómo viene eso que muchas veces estando en el terruño, en la Ciudad de México y no se ha salido al país, decimos que cuando una persona ha estado en el extranjero llega con un vocabulario nuevo, melangueando, revolviendo el idioma del país al que fue con el idioma materno? Cuéntame, ¿se da esa situación? ¿Es fácil de controlar o nace? Yo creo que la cosa es muy simple. Cuando sales de viaje de tu país y te vas a Lista, por ejemplo, y vamos a suponer que hablas inglés o que hablas francés, pues es evidente que vas a practicar y vas a ejercer la lengua de otro país, vas a hablar con los jefes del hotel, vas a hablar con los empleados de los cafés, vas a hablar con los museos. Entonces, pues todo eso no hace más que, digamos, de alguna manera permitirte de ejercer de manera internacional la lengua o el idioma que estás aprendiendo o que ya conoces. En cambio, cuando te vas a vivir a otro país, las cosas son completamente diferentes. Es decir, que te vas a integrar a la vida cotidiana, sobre todo si estás obligado a trabajar y pues vas a tener que, de alguna manera, integrarte por la lengua, por el idioma, al cotidiano de las gentes del país en el que vas a vivir, ya sea un país anglófono o en mi caso un país francófono. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vas a tener que manipular el vocabulario de todos los días, no solamente en el ámbito de la sobrevivencia, es decir, las compras, la comida, incluso la diversión, el cine, o el periódico, las revistas. No solamente eso, sino también pues el contexto político, el contexto social,
por ejemplo, si es un país en el que hay huelgas o hay sindicatos o que hay estudiantes que arman pedo. Es decir, vas a sumergirte en un cotidiano completamente diferente al tuyo. Y al mismo tiempo te vas a alejar de tu cotidiano. Y el cotidiano en el que tú vivías, pues va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. La lengua que lo acompaña también va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Algunas cosas van a pasar de moda, otras nuevas van a venir. Entonces, por ejemplo, yo tengo 30 años viviendo fuera de mi país. Claro, voy cada vez que puedo. He ido muchísimas veces, pero no estoy ahí todos los días. Y un evento tan importante como, por ejemplo, el terremoto 85. 85 introdujo en el vocabulario de mis compatriotas del DF muchísimas cosas que yo ignoro. De la misma manera que los fraudes electorales, de la misma manera que la violencia que se instalaba en México, de la misma manera que los raptos, de la misma manera que la carestía de la vida, de la misma manera que yo no viví eso, estoy fuera de todo eso del cotidiano. Y al mismo tiempo estoy metido aquí en un cotidiano que es completamente diferente, pero que es mi cotidiano y no tiene nada que ver con un propósito de no ser mexicano. Yo soy mexicano, pero hasta las cachas. Las cachas, como yo decía la última vez, soy más mexicano que las enchiladas suizas. Y mi mexicanidad la llevo enfrente, en mi aspecto, en mi manera de afrontar a las gentes, en mi cultura, en mi manera de ver el mundo. Pero el hecho concreto es que yo estoy aquí en Francia todos los días. Y mi sobrevivencia depende de la gente de aquí, no depende de los mexicanos. Yo no recibo salario de ninguna persona, no tengo ninguna beca, no soy beneficiario de ninguna ayuda. Yo vivo de mi trabajo, aquí todos los días. Entonces, evidentemente, mi lenguaje cotidiano está constituido esencialmente de los intercambios de mi persona con ese contexto, con ese medio, con esa actividad. Y como fondo de mi existencia tengo todo mi pasado mexicano. Muchas cosas de las que yo hago aquí, y que yo leo y que yo escucho aquí, yo las paso por el filtro de mi mexicanidad. Seguramente mi manera de relacionarme con las gentes está muy marcada por mi mexicanidad. Yo no soy francés, soy mexicano. Es decir, tengo una cierta manera de relacionarme con los otros. Y hay gentes que incluso esconden esa situación, ¿verdad? No quisiera yo esconderla, no, tendría que hacerme cirugía plástica, aumentarme 20 centímetros. Es decir, yo soy mexicano, de llevar mi mexicanidad en mi vitrina cotidiana. Entonces, yo diría que me he enriquecido de toda una gama de matices lingüísticos y psicológicos que tienen que ver con mi pasado, pero también con mi cotidiano y mi futuro. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Pero yo voy a la Ciudad de México y seguramente hablo como la gente hablaban hace 30 años. Pero no es porque yo sea un snob, sino simple y sencillamente porque no he estado en el país. Claro, y la lengua es una lengua viva que crece cada día. ¿No? Entonces yo tengo seguramente expresiones que seguramente ya se usan, seguramente, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en México, no sé, había carnal, chavo, la neta, ahora güey, y un montón de expresiones que, además que son expresiones, no sé, por un lado hay expresiones de clase, pero también hay expresiones de medio, también hay expresiones de profesión, es decir... Cristín, ¿será el mismo caso en Inglaterra? Hay un lenguaje popular y hay un lenguaje que... En todos los países es así, ¿no? Sí. Todos los países. Yo decía a Juanito que como estamos fuera de nuestro país, pues perdemos de alguna manera el habla cotidiana, porque pues las lenguas siguen evolucionando, No, ganamos. pero ganamos otras. Se hace la cuestión que yo le doy le pos. Es lo que le estoy diciendo, aprendemos otras formas
que resultan del intercambio que tenemos con el país nuevo en el que estamos viviendo, ¿no? Y oye maestro, ¿y esa habilidad que se tiene que desarrollar para switchar o cambiar de una lengua a la otra, qué opinión tienes de esa situación? ¿Te ha sucedido en el momento en que tienes que estar realmente jugando con los dos idiomas? Bueno, mira, yo creo que ese es un problema muy personal. Es como el problema de la música. Es decir, a ver,